Claro, y de ahí donde sean, y ahí es de donde se escribe que pues hayan receptores ionotrópicos o metabotrópicos. Generalmente los receptores nicotínicos son ionotrópicos, mientras que los receptores metabotrópicos son muscarínicos. Entonces, ay, fíjense en este negocio para entender esta vuelta, para ponerlo bien, bien bacaneado. Ustedes, probablemente algunos de ustedes, fumen o estén en contacto con personas que fumen. Y entonces fumas. Y una de las condiciones importantes que genera adicción en el caso de la nicotina es que su efecto es muy rápido. Tienes ansiedad a la hora de fumar, te fumas un cigarrillo y por esa razón tú los ves. Yo veo a mis colegas que a las 3 de la mañana están en urgencias y salen y al menos unas 2 o 3 veces en la noche tienen que salir a fumar un cigarro porque les calma la ansiedad. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué el efecto no es prolongado? El efecto no es prolongado porque la nicotina suele tener un efecto de acción importante sobre receptores nicotínicos, por esa razón le llamaron nicotínicos. ¿Y cuál es el inconveniente? Que esos receptores son ionotrópicos, por tanto son de estimulación rápida. Y eso explica que fumes y con el paso de los minutos o tal vez las horas digas, otra vez tengo ansias de fumarme un cigarrito. O por ejemplo, estés tomándote unos tragos con unos amigos y entonces siempre hay una correlación entre el consumo del alcohol y el tabaquismo y entonces por ende eh, fumas, tú no eres un fumador constante, sino cuando estás con tus amigos tomando unos tragos, entonces fumas de manera más seguida o más continua o más rápido y eso se relaciona íntimamente con esos receptores ionotrópicos. Entonces, ¡pum! Ahí la explicación. Excelente. Ahora pasemos a las catecolaminas. Empecemos hablando por la dopamina. Ya sabemos que los receptores para dopaminérgicos, ¿cierto? ¿Cuál es el papel importante de la dopamina? La dopamina tiene varios papeles importantes relacionados con la atención y el aprendizaje, al igual que la acetilcolina y al igual que la serotonina, de la cual ya vamos a hablar más adelante. Pero uno de sus papeles más importantes proviene de los efectos de las drogas, de los psicoactivos, y puntualmente sobre el movimiento. Eso explica lo que dice aquí, que la degeneración en la secreción de dopamina esté relacionada con los síndromes del parkinsonismo, el síndrome de Parkinson y los síndromes pseudoparkinsonianos, o una buena parte de los síndromes pseudoparkinsonianos. ¿Qué significa esto? Que debe haber algo en el sistema nervioso central y un segmento del sistema nervioso central donde haya una mayor secreción de dopamina que en el resto que permite controlar el movimiento. En el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa en la cual hay temblor, mucho temblor. Y a mayor evolución del Parkinson, el temblor es cada vez más bravo. A mi abuelo, no sé si les contaba que a mi abuelo me tocó comprar un cepillo eléctrico porque era tal el temblor que tenía que ya se estaba lastimando los dientes y las encías y la boca. Entonces ya con el cepillo eléctrico podía cepillarse un poco mejor sin lastimarse tanto y además porque también es un poquito pesado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Parkinson? Se ha demostrado que hay una disminución considerable en la secreción de dopamina y ello conlleva el pobre control del movimiento y por eso se presentan o esa degeneración en esas células generadoras de dopamina, alias dopaminérgicas, es decir, que cuando hablamos de dopaminérgico no solamente hablamos de neuronas que secretan dopamina, sino que son sensibles a ella y que la degeneración de esas células dopaminérgicas pues se ve relacionado con la enfermedad de Parkinson. Y aquí una acotación importante, y es que resulta que todos los receptores para dopamina, todos son metabotrópicos. Todos son metabotrópicos. En su gran mayoría los receptores para dopamina, en su gran mayoría no, todos los receptores para dopamina son metabotrópicos.
Pero fíjense en esto. Ah, que aquí viene una vuelta brutal. Pensemos por un momento que estos son dos receptores. Los receptores para dopamina hay 5 tipos, de D1 a D5. Pero los que más se nombran en la literatura son D1 y D2, los que están mencionados ahí. Si la dopamina, pensemos que este verdecito es la dopamina, si la dopamina se adhiere al receptor D1, lo que va a causar es un aumento del segundo mensajero, es un aumento de las señales, por consiguiente mayor transcripción, traducción, mayor manifestación de canales de sodio, ¿sí? Pero si la dopamina se adhiere a receptores tipo D2, va a causar el efecto contrario. Disminución del segundo mensajero, por consiguiente disminución de la transcripción, traducción y la manifestación de canales de sodio en la asmática. Es decir, que fíjense en que por eso les decía que esto aquí empieza a parecerse como que esto es como empezar a abrir la caja de Pandora, porque no significa que la dopamina sea un activador o un inhibidor. No, la dopamina es un activador o un inhibidor, entre comillas, dependiendo al tipo de receptor que se adhiera. Y algunos de ustedes de manera muy inteligente se estarán preguntando, a ver un momento, entonces, ¿cómo así? ¿Una neurona tiene receptores de uno y de 2 al mismo tiempo? Pues si tuviera receptores de uno y de 2 al mismo tiempo, pues entonces se uniría así, pues se supone que eso se distribuye adecuadamente, entonces, ¿cómo es la jugada ahí? Excelente pregunta. Resulta que hay neuronas, por ejemplo, en el control del movimiento y en un lugar o en un triángulo para el control del movimiento al cual le llamamos la vía piramidal del control del movimiento, que vamos a estudiarla. Y esa vía piramidal del control del movimiento, hay neuronas específicas que tienen receptores D2 disminuyendo la activación. Y hay neuronas que tienen receptores bien sensibles, enérgicas, que son sensibles a dopamina y que tienen receptores D1 que, al contrario, aumentan la activación. O sea, hace que lo que quiero que entiendan es que hay neuronas específicas con receptores aún más específicos que permiten que con dopamina se activen o que con dopamina se inhiban. Ok. ¿Hasta ahí eso está claro o genera un poquito de confusión? ¿O está muy bravo el tema? O como dijo su compañera, nadie contesta porque todos están procesando. Profesor, ¿aquí no se podrías dar otro ejemplo para entenderlo mejor, por favor? Por supuesto, claro que sí. Hablemos de lo que pasa en el control del movimiento. Resulta que no sé si lo habrán notado, algunos de ustedes lo habrán notado, por ejemplo, que cuando ustedes se ponen nerviosos empiezan a temblar, ¿no? Pero es porque están nerviosos, los asustaron, tienen miedo porque van a saltar del puente o porque van a hacer paracaidismo y están temblando y las manos les están sudando. Todas esas reacciones son reacciones simpáticas, simpático-parasimpáticas, autónomas, mejor dicho. Pero ¿qué puntualmente está pasando con los receptores dopaminérgicos? En el sistema nervioso central, en el encéfalo, la dopamina se está liberando más en receptores hacia neuronas que tienen receptores D2. La dopamina se adhiere a receptores D2 más hacia zonas donde hay neuronas sensibles a dopamina con receptores D2. Y esto permite que la dopamina pegada
de esas zonas, sumado a la disminución de la secreción de dopamina sobre neuronas que tienen más receptores de uno, permita que haya un menor control del movimiento y que se empiece a generar el temblor. Ya tiempo, al rato, a los minutos u horas, ya después de que terminaste, ya el temblor empieza a ceder y eso empieza a regularse. Claramente esto lo vamos a entender con mucho más detalle cuando veamos las vías piramidal y extrapiramidal del control del movimiento, de las cuales, como les digo, vamos a hablar. Pero lo que quiero que entiendan con eso es eso, que es diferente que este neurotransmisor se adhiera a receptores colinérgicos o colinérgicos, perdón, se adhiera a receptores de uno o se adhiera a receptores de 2. Lo mismo pasa con la acetilcolina. Con la acetilcolina, pues como hay tantos, imagínense, ustedes se preguntarán, ve, pero ¿para qué hay receptores N1, N2, N3, N4, N5? ¿O para qué hay receptores muscarínicos 1, muscarínicos 2, muscarínicos 3, muscarínicos 4? Porque cada uno de estos receptores tiene zonas más específicas en el encéfalo y en los órganos efectores en donde se encuentra. De ahí es donde yo digo que esa es la caja de Pandora. Pero esto que estoy explicando es la manera más sencilla de entenderlo, la manera más fácil. Profe, pero una pregunta, por ejemplo, como en Dime. situaciones en las que, no sé, digamos que se pueden generar como reacciones similares. O sea, el cuerpo, ¿cómo sabe cómo para dónde dirigir cada, por ejemplo, la dopamina, dirigir cada cosita? Ah, excelente. Uy, esa es una muy buena pregunta. Claro, digamos que voy a traducir tu pregunta en un ejemplo. Si a mí me asustan, ¿cómo hace mi sistema nervioso para saber que eso es un susto? Y si eso es un susto, ¿cómo lo interpreta? Y si lo interpreta, ¿cómo reacciona neurobiológicamente? Eso es lo que intenta preguntar su compañera. Pues es que es la interacción de todos estos neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, lo que va a pasar ahí en el momento del susto es que el sistema nervioso autónomo se va a activar, pero no va a activar el sistema nervioso parasimpático que funciona con acetilcolina. No, va a activar el sistema nervioso simpático que funciona con noradrenalina. Y al ser un muy buen activador, porque es mayoritariamente excitatorio, pues lo que va a causar es que hay liberación de noradrenalina al corazón y eso va a hacer que la frecuencia cardíaca aumente. Todo viene desde una concepción de lo cognitivo y lo conductual, es decir, de cómo están íntimamente ligadas las conductas a las respuestas fisiológicas. Si eso explica, piénsalo así, eso explica por qué razón, lo que yo les comentaba anteriormente, si a ustedes estudiar esto les gusta, o si por ejemplo ustedes van a su clase de matemáticas o a su clase de física, y entonces ustedes están con el profe y el profe, ustedes dicen, ah, bueno, es que me gusta mucho como es que él explica, es que me parece como, a mí me llama mucho más la atención. De todas las clases, esa es la que más me gusta. Ah, me llama. Claro, como te llama, como te causa bienestar, eso se traduce en que haya una mejor interacción entre receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos y adrenérgicos y neuronas que tienen ese tipo de receptores en lugares como el hipocampo y la amígdala que permitan a su vez generar mayor concreción del conocimiento, por consiguiente, aprendizaje. ¿Me comprendes? Sí, profe, más o menos. Más o menos. Sí, yo sé que tú dices, uy, no, esta vaina está ladrilluda, esto está como un poco jodido, pero permítame, terminamos de explicar todo esto y vamos a empezar a entenderlo. O sea, lo que quiero que entiendan es que empecemos a entender las bases de esto, las bases más superficiales, que entiendan, ok, objetivos claros, hay Profe, neurotransmisores. Dime. profe, es que no sé, digamos, pues me coloqué a pensar, una persona, digamos, ebria, a una persona ebria se le afecta el habla, ¿sí? Claro. O sea que eso también depende
digamos que hay zonas del cerebro que se activan Claro, más que otras, ¿no? Me imagino. ¿Y tiene alguna relación claro, con esto? No sé. claro, tiene toda la relación del mundo con esto. O sea, imagínate que todo esto que estamos viendo interactúa con todo, porque nuestro cerebro se encarga de generar las interpretaciones, de generar las interpretaciones de los colores, de entender lo que tú me estás diciendo, de estar interactuando con el entorno y todo ello parte de esto. Neurotransmisores, receptores. Porque todo nuestro cerebro es un movimiento eléctrico y ese movimiento eléctrico se genera ¿por qué? Por la interacción entre receptor, neurotransmisor. De ahí viene todo. Y en el caso de lo que estás comentando, entonces yo, 2 de la mañana, ya estoy ebrio hacia algo, o sea, repara la mala. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en mí? Lo que está pasando en mí es que yo, pues el alcohol es un muy buen inhibidor del sistema nervioso central. Resulta que el alcohol lo que va a permitir es que si ustedes se fijan que cuando yo voy a escribir estando borracho, ya no escribo de la misma manera, como que se me va la mano. Lo que va a pasar ahí es que el alcohol interactúa sobre neuronas dopaminérgicas y va a disminuir la secreción de dopamina hacia receptores posinápticos de uno y va a aumentar la secreción de dopamina sobre receptores de 2 y va a hacer que yo pierda la motricidad fina para escribir. Y aparte de eso, de un montón de cosas más, solamente viéndolo desde la dopamina, el alcohol va a afectar en cierta medida receptores ionotrópicos y metabotrópicos. Lo que va a causar generalmente, o lo que pasa, por esa razón interactúa, por ese alcohol, por eso como dice la canción del filósofo presocrático Maluma, borrocase. ¿Y por qué razón borrocase? Borrocase porque resulta que la activación del aprendizaje está íntimamente ligada a la acetilcolina. Hay una disminución considerable en la secreción de acetilcolina en la sinapsis. A su vez, como hay una disminución de la secreción de acetilcolina en la sinapsis, eso conlleva a que haya una disminución de la activación del sistema nervioso y que procesos como, por ejemplo, el aprendizaje y la memoria se vean afectados, sobre todo la memoria a corto plazo. ¿Sí? Wow, Es ok. O sea, pero digamos, aquí en las ya. personas ebrias también se ve que se ponen, bueno, algunas personas se ponen muy sentimentales, ¿no? O sea, es como que se activa otra parte del cerebro, ¿no? Más que otras. O sea, hay una falla, Exactamente. digamos, en el habla, Entonces, en el claro, aprendizaje, pero digamos a nivel emocional, como que le fluye mucho más las emociones. ¿Sí me puedo explicar? y hay, O sea, me imagino que claro, hay y unos hay que, otros y hay otros, por hay unas ejemplo, regiones del cerebro que están más concentrados esos receptores de uno, y hay otros que tienen, pues, sí, exacto. Y ya vamos a entender más energía que adelante le cuando fluye. hablemos del sistema nervioso, qué partes son las que están interactuando más con ciertas funciones. Y vamos a poder entender entonces, en estas funciones, en estas regiones del cerebro, donde hay relación más con la memoria, la cognición, entonces en estas zonas hay mayor cantidad de probablemente dopamina o serotonina o acetilcolina. Claro, porque es que esas tres interactúan con la memoria y la emoción, sobre todo la serotonina. Correcto. Hacia esas conclusiones que estás diciendo es lo que queremos llegar. Pero primero tenemos que ver esto de los neurotransmisores y sus receptores. Ahora, ahora que fíjate en lo siguiente. Resulta que viendo los tipos de borrachos, hay borrachos que les fluyen los idiomas estando ebrios. Entonces, ¿qué son? Hablan en inglés o he visto unos que hablan en francés o unos que son gringos, que son norteamericanos o británicos, que les fluye el español. Mal, re mal, pero les fluye el español. Y entonces uno dice, ve, ¿pero por qué?
Mientras que hay otros que se ponen sentimentales, hay otros que se ponen peleones y pelean con todo el mundo y se agarran con cualquiera. Hay otros que les da sueño y se van a dormir. Y entonces tú te preguntarás, un momento, pero ¿de qué depende que este borracho le dé eso y este otro le dé eso otro? Depende de los efectos sistémicos, uno, y dos, más aún de los efectos neurológicos que tiene el alcohol. Por eso decimos que no todos tenemos la misma sensibilidad hacia el alcohol. Me explico desde el punto de vista de la neurobiología. A ti te causa tristeza y siempre que estás harto, ebrio, alcoholizado hasta el berraco, lloras y siempre te da la depre. Y otros no, otros los pones contentos y ahí echan cuentos y hablan carreta y no sé qué. Y otros lo que te digo, se les activa más el centro del lenguaje, las áreas de Broca y de Wernicke, que son centros de la comprensión y el habla del lenguaje. Y son cotorras hablando en idiomas. Bueno, mal hablado, claramente, pero hablan en un idioma, pues. Eso explicaría el por qué, porque sus zonas cerebrales son más sensibles hacia la acción del alcohol. Profesor, profe, una pregunta. Dime, claro. ¿Estas reacciones que tienen las personas frente al alcohol ocurren al mismo tiempo? O sea, ¿Cómo así al mismo tiempo? hay un grupo de amigos tomando y tres se emborrachan más rápido que los otros dos, pero toman exactamente lo No, mismo. no. Eso depende de múltiples factores metabólicos. Ok. El alcohol tiene una forma de metabolizarse por medio de una enzima que se llama la alcohol deshidrogenasa, la cual fractura el alcohol. Pero la distribución del alcohol depende del tamaño. Entonces, personas que tengan mayor masa muscular o mayor masa grasa, por consiguiente tienen mayor volumen y esas personas que tienen mayor volumen y por consiguiente mayor peso, son personas que requieren una cantidad más alta de alcohol para poder llegar a un estado de embriaguez. Mientras que personas más pequeñas, delgadas, menor masa muscular, menor masa grasa, menor volumen, por consiguiente menor peso, son personas que van a tener una menor capacidad de síntesis del alcohol y que van a manifestar síntomas de embriaguez más rápido. Así, por ponerlo más fácil. ¿Quieres comprender un poquito más de ese asunto? Ahorita en la tarde píllate Uy, píllate, ya estoy hablando como mis socios de la Ortuda. Analiza, revisa un documental británico que está en Netflix que se llama Alcoholismo, alcohol, algo alcohol. Ponle ahí en el buscador alcohol y ahí debe aparecer. Uno de esos hace referencia a varias investigaciones, focos de investigación que comentan eso, cómo se metaboliza el alcohol, por qué, cuáles son los efectos neurológicos, qué efectos tiene sobre el movimiento, sobre las emociones. Es chévere, dura como una hora. Listo, profe, me lo apunto. Sí, Profe, yo tengo apúntalo una que eso pregunta. es, aguanta, y está bien bacano. Claro, por favor. ¿La anestesia Dime. interrumpe la sinapsis? ¿La anestesia? ¿O tiene algún efecto en la sinapsis? La anestesia, fíjate que los anestésicos, por ejemplo, los anestésicos inhalados, que utilizan los anestesiólogos para generar, digámoslo así, o más bien, utilizados en la cirugía general para generar anestesia general, lo que hacen es inducir al sueño, generando relajación. ¿Sí? Digamos que se dividen en dos grandes familias: los relajantes musculares y los inductores anestésicos. Entonces, lo que intentamos mostrar acá es generar relajación muscular y conllevar a un estado de sueño, donde hay una inactivación del sistema nervioso somático, pero el sistema nervioso autónomo sigue intacto. Las funciones automáticas siguen estando presentes. Pero, por ejemplo, situaciones relacionadas con el dolor es enteramente somático. Yo siento el dolor. Cuando estoy dormido,
y me pellizcan un poco y cuando estoy bien dormido, yo no siento nada. Los anestésicos locales, por ejemplo, generan una inhibición de la transmisión de las señales locales, permitiendo así, por ejemplo, que en la anestesia local o en la anestesia regional, toda una región se quede sin sensibilidad para que yo pueda trabajar quirúrgicamente. Es decir, que cortan la transmisión de las señales nerviosas. Obviamente, tanto sensitivas como motoras. ¿Ok? Listo. Continuemos. Vamos con el grupo para terminar con el grupo de las catecolaminas, vamos a terminar con noradrenalina y adrenalina. Estos dos muñecos son muy parecidos. Tienen receptores adrenérgicos. Ambos comparten receptores que les vamos a llamar adrenérgicos. Estos dos son hermanitos. La diferencia es que la adrenalina es más una hormona y la noradrenalina es más un neurotransmisor. Y aquí vemos una acotación interesante. Y es que una muy buena parte de las hormonas se pueden comportar como neurotransmisores. Por esa razón le llamamos neuroendocrino. Endocrino, que genera hormonas, neuro, que genera neurotransmisores, y el sistema neuroendocrino comparte moléculas que se comportan como neurotransmisores, pero también como hormonas. Este es un ejemplo clásico. La noradrenalina. Ay, ¿qué pasó? No les digo, le dio la locura a este. Le dio el patatús. La noradrenalina, mientras que se arregla esta joda, la noradrenalina, y la diferencia con la adrenalina es que la adrenalina es 10 veces más potente que la noradrenalina. La adrenalina se produce primordialmente en las glándulas suprarrenales, en la corteza suprarrenal, en unas células que se llaman cromafines. Mientras que la noradrenalina se produce más en el sistema nervioso central y en una parte del sistema nervioso autónomo, sobre Profe, todo perdón, en el sistema nervioso. ¿cuál era cuál? Dime. Perdón, interrumpirlo, ¿cuál Perdón. era cuál? O sea, la No, noradrenalina es en no la te preocupes, corteza. tranquila. Mira, aquí está en la diapositiva. ¿Sí? Sí, listo, profe, gracias. ¿Cool? Listo, excelente. Claro. Y resulta que, por ejemplo, cuando tienes ese golpe de emoción o de miedo, ese golpe se da porque hay una secreción importante de adrenalina que está resguardada en la glándula suprarrenal, pasa al torrente sanguíneo y la adrenalina tiene receptores adrenérgicos y es como si les pegara un súper empujón. Por esa razón, sientes que el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, taquicardia. ¿Y por qué ese impulso tan rápido? Porque la adrenalina es mucho más potente que su hermano menor, la adrenalina. Claro, y por tal razón, por ejemplo, la noradrenalina comenta la literatura que es un muy buen neuromodulador. Al igual que la acetilcolina, son neuromoduladores, por lo que habíamos comentado de la interacción de estos dos, noradrenalina y acetilcolina, en el sistema nervioso autónomo. Entonces, aquí dice, que puede ser excitatorio o inhibitorio. Pasa lo mismo que la dopamina, dependiendo del receptor que se adhiera. La noradrenalina tiene, aquí dice, que se llama, también llama epinefrina. No, carreta, eso está mal. La noradrenalina también le llaman norepinefrina. A la adrenalina, a esta sí le llaman epinefrina. No se vayan a confundir. Sin embargo, estos términos de norepinefrina y epinefrina se usan un poco más en la clínica realmente. Digamos que en el contexto más básico científico utilizamos más adrenalina o noradrenalina, pero es importante que estos nombres también son bastante válidos. Claro. Y entonces imagínense que la noradrenalina está íntimamente relacionada con la conducta sexual, el apetito, los estados de alerta, claro, como lo habíamos comentado hace un rato, los estados de alerta. Y sobre todo, digamos que un efecto de acción importante de la noradrenalina es que hace parte
de la interacción, de la inervación del sistema nervioso simpático. Los nervios que llevan las señales del sistema nervioso simpático sobre el órgano efector, pensemos en el corazón, liberan noradrenalina. Y la noradrenalina, cuando se une a receptores adrenérgicos en el corazón, va a causar el efecto simpático. ¿Y cuál es el efecto simpático? Aumento de la frecuencia cardíaca. Mientras que si nos devolvemos un poco, la acetilcolina se libera sobre el músculo cardíaco. La acetilcolina se adhiere a receptores adrenérgicos. Va a tener el efecto contrario, disminución de la frecuencia cardíaca, sistema nervioso parasimpático. ¿Ok? Muy bien. Es importante, por esa razón dice ubicación en la división simpática del sistema nervioso neurovegetativo. Eso era lo que estaba explicando. Los receptores para noradrenalina hay de dos tipos. Unos que se llaman alfa y otros que se llaman beta. Los receptores alfa pueden ser alfa 1 o alfa 2. Y los receptores beta pueden ser beta 1, beta 2 y beta 3. Y entonces ustedes se preguntarán, pero ¿dónde están esos receptores? ¿Cómo es la jugada con ellos? Por ejemplo, por poner un ejemplo, y por esa razón les decía lo de la caja de Pandora, el músculo liso del intestino y del estómago, casi de todo el tracto gastrointestinal, tiene receptores alfa. Alfa 1 o alfa 2. Cuando la acetilcolina se adhiere a esos receptores alfa, causa contracción del músculo liso, mientras que el efecto simpático es diferente. Miren esto. Miren esto, miren esta gráfica. ¿Dónde estás, amiguito? Amiguito, ¿dónde estás? ¿Qué se hizo? Perdón, que se me desapareció. Ah, aquí. Eso. Habíamos comentado que, fíjense, la acetilcolina se adhiere a receptores adrenérgicos colinérgicos sobre el corazón, reduciendo el ritmo cardíaco. La noradrenalina del sistema nervioso simpático se adhiere a receptores adrenérgicos y acelera el impulso cardíaco. Pero ¿qué pasa si la acetilcolina, por ejemplo, se adhiere a receptores en el estómago del músculo liso? Estimula la actividad digestiva, permite que se contraiga el músculo. Mientras que cuando el sistema nervioso simpático libera noradrenalina sobre el estómago, inhibe la actividad digestiva, tanto la secreción como la contracción del músculo liso. Solo con este ejemplo ya podemos entender algo muy interesante. Y es lo que yo les decía. El sistema nervioso simpático y parasimpático, el simpático es mucho más activador, mientras que el parasimpático más inhibidor. Pero a veces estas funciones se cambian. Por tanto, uno hace la función que hace el otro. Por ende, no podemos decir que el simpático es un total y completo activador, mientras que el parasimpático un total y completo inhibidor. No, más bien es que entre los dos, las funciones se regulan. Mientras que uno activa más, el otro inhibe más. Miren que en el estómago, por ejemplo, esa condición cambia, da la vuelta. ¿Y de qué depende que dé la vuelta? Ah, pues depende de los receptores. Depende de los receptores. Y en este caso, cuando la adrenalina se adhiere a receptores alfa, tiene un efecto inhibitorio. Y cuando se adhiere a receptores beta, tiene un efecto activador. Muy bien. Vamos con la adrenalina. La adrenalina ya hemos comentado que se encuentra más
o que se encuentra bien distribuida en las glándulas suprarrenales, ¿sí? Localizada, esa glándula aquí dice que está localizada encima de los riñones, y es más bien que viene la cápsula renal y encima se encuentra como un sombrero, se encuentra esta glándula que es pequeña, realmente vamos a estudiarla cuando veamos sistema endocrino, y que de allí esta glándula se divide en dos porciones, la médula y la corteza. En la médula se producen las catecolaminas, alias adrenalina, noradrenalina y dopamina, catecolaminas. Y en la superficie, en la región superficial de la corteza, se producen otras hormonas como la aldosterona, los glucocorticoides como el cortisol, la dihidroepiandrosterona, que no son importantes en este momento. Listo. Vamos a pasar a la indolamina, serotonina. Aquí dice que la serotonina se llama odroxi, no es odroxi, es hidroxi. Es hidroxitriptalamina, 5-hidroxitriptalamina. ¿Por qué se llama triptalamina? Porque viene a partir del triptófano. ¿Y qué es el triptófano? ¿Alguno tiene alguna idea de qué es el triptófano? ¿Qué es el triptófano? ¿Qué será? ¿Alguien? ¿Qué es el triptófano? ¿Es un aminoácido? Correcto, es un aminoácido. Y tú te preguntarás, ¿por qué no está aquí en el grupo de los aminoácidos? No está en el grupo de los aminoácidos porque es que resulta que la serotonina tiene como base un aminoácido, pero este aminoácido tiene una aminización, un grupo, y por esa razón pertenece al grupo de las monoaminas. Se llaman monoaminas o aminas biógenas porque tienen un grupo amino. O sea, que el aminoácido está aminizado y por esa razón le llaman monoaminas. Eso pasa con la serotonina. Y su base es un aminoácido, el triptófano. Muy bien. Y la serotonina, esta man y mete la cuchara en todo lado. Porque está relacionado con los estados de ánimo, está relacionado con la ingesta de los alimentos, con el ciclo circadiano, es decir, el sueño, está relacionado con el dolor, tiene una relación íntima con la dopamina y una relación con las adicciones, está íntimamente ligado a la memoria y a la fijación de la memoria, a la relación de la fijación del estado de ánimo con la memoria, lo que yo les comentaba hace un rato. Tiene varias fibras y estas varias fibras en referencia a sistemas relacionados con el núcleo de Raffet. La próxima semana, bueno, después de parcial vamos a entender qué es esta joda del núcleo de Raffet, pero para hacerlo rapidito, el núcleo de Raffet es simplemente un lugar donde hay una alta concentración y de neuronas serotoninérgicas. Recuerden cuando hablamos de neurona serotoninérgica, neurona dopaminérgica, neurona acetilcolinérgica o colinérgica, neurona GABAérgica. ¿Qué significa? Que produce ese neurotransmisor y que aparte de eso es sensible a él. En el núcleo de Raffet hay fibras serotoninérgicas, es decir, neuronas que son muy sensibles a serotonina. Y una de las explicaciones claras del núcleo de Raffet es que ha estado íntimamente ligado a situaciones relacionadas con las adicciones. De ahí su importancia con drogas agonistas como el LSD o las metanfetaminas como el éxtasis. Se pone brava la vuelta acá. Antes de que nos vayamos les voy a explicar algo bien bacano de esto para que la tengamos clara y empecemos a entender algunas de estas cosas interesantes. Claro, y entonces resulta, creo que esto me quedó aquí mal, es así, y resulta que los receptores serotoninérgicos se les denomina 5-HT. Hay de dos tipos, claramente, los metabotrópicos y los ionotrópicos, ¿sí? Y en estos, no se imaginan, de estos hay descritos, hay muchos. Aquí describo unos del 1 al 4, pero realmente en la literatura
literatura hay descritos hasta 30 tipos de receptores serotoninérgicos, o sea que es un montón, relacionadas con múltiples situaciones. Una pregunta, ¿alguno de ustedes reconoce o sabe qué significa esta palabra agonista? Que hace como lo opuesto. No, al contrario. Es la unión. No, no, no es la unión. Lo contrario. No Semejante. hace lo opuesto, hace lo... Sí, es parecido. Agonista hace referencia a que es un similar, a que es un par, y que cuando unen fuerzas, los dos son más fuertes que estando solos. Cuando hacemos referencia a que a drogas agonistas, significa que funcionan de la misma manera. Por ejemplo, el LSD o el éxtasis son agonistas de la serotonina. ¿Qué significa esto? Que son muy similares a la serotonina y que pueden no ser el neurotransmisor. Pero sí que se les parece. Y por tanto, estas drogas de consumo utilizan el receptor serotoninérgico. Ya les voy a explicar algo que se va a poner bien interesante apenas terminemos acá. Una de las condiciones más importantes de la serotonina es que está íntimamente ligado a los estados de ánimo. Y vemos eso, por ejemplo, en pacientes con trastornos depresivos o con síntomas depresivos, sobre todo con trastornos depresivos. Entonces vemos que, por ejemplo, pacientes que tienen trastornos depresivos, se ha demostrado que en ellos hay una disminución considerable de la serotonina. Entonces, se percataron, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues entonces démosle serotonina. No, eso no ha funcionado muy bien. Pero entonces permitamos que el sistema genere mayor cantidad de serotonina para que eso regule el estado del ánimo. ¡Pum! De ahí es de donde nace un grupo de medicamentos que se llama los inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Qué creen que hará este medicamento inhibidor de la recaptación que hemos visto? No deja que se degrade ¿Inhibidor? la... ¿No deja que se degrade qué? Es no que se recapture la serotonina. Entonces están como en el mismo estado de ánimo, Pero, maybe. más o menos por ahí va. ¿Qué significa eso? Recuerden, neurona presináptica, neurona posináptica, liberación del neurotransmisor. ¿Qué es la recaptación? Lo que yo les comentaba, que el neurotransmisor vuelve a donde fue liberado, es decir, a la neurona presináptica. Recuerden el ejemplo de la acetilcolina, ¿sí? El neurotransmisor se degrada por 3 circunstancias. Uno, porque una enzima lo degrada, en el caso, por ejemplo, de la acetilcolina esterasa. En el caso de la mayoría de los neurotransmisores, una hormona que se llama MAO, la monoamino oxidasa. 2, que se recapture, que se recapte. O 3, que los astrocitos y las células de la microglía se coman el neurotransmisor. En este caso, los inhibidores de la recaptación de la serotonina van a permitir que la serotonina no regrese a la neurona presináptica y que permanezca por más tiempo en la hendidura sináptica. Al permanecer por más tiempo, pues claramente lo que va a pasar es que va a estar constantemente más adherida a su receptor serotoninérgico. Y eso va a causar que estimule mejor los centros de el estado del ánimo. Se demostró que una disminución de la serotonina conlleva a trastornos depresivos. Entonces yo le doy un medicamento y uno de los clásicos nombrados acá es un medicamento que se llama fluoxetina o paroxetina. Bueno, hay otros, pero este es el que más se usa en la clínica. ¿Para qué? Para permitir que aumente la serotonina, a su vez que estimule mejor a receptores metabotrópicos y onotrópicos de serotonina, y ello va a conllevar a que mejore el estado del ánimo. Interesante eso. Y ustedes se preguntarán, no, pero es que resulta que, no, pues resulta que yo lo confieso aquí ahora, yo la verdad es que me he sentido triste, he ido a donde mi psiquiatra, él ha decidido no formularme medicamentos, sino psicoterapia. Y tú juiciosamente vas cada 8 días a tu terapia psicoterapéutica
independientemente del terapeuta, ya sea cognitivo-conductual, sistémico, psicoanalítico, independientemente de la escuela. Entonces, no, yo con la psicoterapia me siento bien, los síntomas depresivos los lidio, mejoran. ¿Y qué permite eso? Pues que la psicodinamia, es decir, que el paso constante del tratamiento psicoterapéutico permite mejorar tu emocionalidad. Y al mejorar tu emocionalidad, eso se ve manifestado o está íntimamente ligado a las secreciones de los neurotransmisores en los lugares donde se controla la emoción. ¿Me comprenden ese contexto? ¿Sí? Yo no lo entendí bien, profesora, ¿que lo puede repetir, por favor? Claro, claro, por supuesto. Imagínate que en un paciente depresivo hay una disminución de la serotonina. Esto lo estoy súper mega cuadriculando chiquitico porque pasan más cosas, ¿no? Entonces uno dice, fácil, o sea, sé que a todo que tenga depresión, tómalo. Le doy esa fluoxetina y sale. Pero resulta que tú dices, no, la verdad es que yo sí he sentido síntomas depresivos, voy a donde mi psiquiatra, pero él ha decidido no darme ningún medicamento, sino mandarme a psicoterapia. ¿Cómo la psicoterapia tiene que ver con todo eso de la serotonina y de que cause depresión y que tú mejores? Pues lo que pasa es que el tratamiento psicoterapéutico lo que permite es relacionar la emoción, mejorar el estado de ánimo a partir de una serie de pautas y eso a su vez está íntimamente ligado a la elevación del neurotransmisor. Son dos maneras diferentes de hacerlo. Una más con el medicamento y otra más desde la emoción. Es por eso que si ustedes se fijan, entonces lo que podemos entender aquí es que existe una relación íntima entre las emociones y los neurotransmisores, en este caso la serotonina y la dopamina y la acetilcolina. Porque estos tres muñecos, dopamina, acetilcolina y serotonina, están muy ligados al control de la emoción. Sumado a otros neuropéptidos como por ejemplo la oxitocina, pero están muy, muy ligados. Por esa razón ustedes encuentran, aunque esto se me acaba de ocurrir, que en algún lado lo vi, neurotransmisores y depresión. Ustedes colocan esto ahí en Google y ahí debe aparecer una cosa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren. Entonces, por ejemplo, aquí referencian que en la depresión, aquí dice que hay una disminución de la dopamina y de la serotonina. Y que, por ejemplo, en los momentos de euforia o temor, como menciona quien hace esto, hay un aumento de la noradrenalina y de la adrenalina, lo que ya habíamos comentado hace un rato. Y que en las situaciones más relacionadas con la felicidad, hay un aumento de la serotonina, también de la dopamina, que ya está la dopamina. Entonces fíjense que, aunque esto yo no se los había mostrado a ninguno y no los tengo en las diapositivas, sino que se me acaba de ocurrir que lo había visto por ahí en algún lado. Entonces fíjense cómo los neurotransmisores están íntimamente ligados a nuestro diario vivir. Y cuando estás más feliz, más contento, emocionado, te motiva más algo, tu capacidad de aprendizaje es mucho mayor. Y por consiguiente tienes mejor conexión para las cosas que haces y mejor aprendizaje y te enganchas más. ¿Es entendido hasta acá? ¿Sí? Sí, profe, una pregunta ahorita en la imagen que mostraste, o sea, parecía que las personas esquizofrénicas tienen como mucha dopamina, pero, o sea, Claro. Dime. Sí, sí, es que dime, por favor, no continúa. entiendo bien como por qué. ¿Qué por qué? Claro que sí, mira, porque es que resulta que la dopamina está íntimamente ligado a los controles emocionales. ¿Qué es lo que pasa en un paciente con esquizofrenia? Los pacientes con esquizofrenia tienen una cualidad importante desde su concepción clínica y es que ellos tienden a generar mayor ansiedad comportamental. Uno, dos, tienen una tendencia hacia
lo que nosotros denominamos en clínica la 5A, hacia el contacto con los demás, apatía, abulia, no hablan con nadie, eh, astenia, adinamia, o sea, son pacientes que son más quietos, pero cuando llegan al episodio psicótico por la esquizofrenia, son pacientes que su neurobiología cambia y son pacientes que empiezan a hablar con personas, con cosas que no existen en apariencia, que no existen, es decir, que tienen, hablan con, tienen un grupo de trabajo donde hablan con una, dos, tres, cinco personas y tú ves, pero ¿con quién está hablando? ¿Sí? O se imaginan cosas o piensan que son, o tienen delirios en los cuales piensan que son dioses o que pueden hacer cosas sobrehumanas. Y todo eso lo da el alto contenido de dopamina y su interacción con los receptores dopaminérgicos tipo 1 y 5 en zonas como por ejemplo el sistema límbico, la corteza cerebral y el tálamo. Pero para comprenderlo mejor, tenemos que primero entender lo más básico de la dopamina para luego sí entender las estructuras cerebrales como sistema nervioso y ahí sí ya podemos entender, ya va hoy más o menos por dónde va la esquizofrenia. Ok, ok. O sea, que Dime. eso quiere decir que de pronto algunos trastornos psicológicos también podrían ser generados por el consumo de drogas, ¿no? Algunos no, una gran mayoría de los mismos, por no decir casi todos. Voy a hacer un pequeño cambio acá, ya son la una, ¿no? Voy a hacer un pequeño cambio acá para hacer una explicación de 5 minutos, yo sé que ya nos vamos, pero quiero mostrarles algo. ¿Me escuchan? Sí, señor. No, creo que no hay audio. Sí se escucha, profe. Creo que salió. Se salió. ¿Ahora sí me escuchan? Profe, te escuchábamos antes señor. también. ¿Ahora? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Profe, Sí, Creo que profe. no, ¿cierto? profe. No nos escucha a nosotros. No. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ah, yo no los escucho a ustedes.
Ahora sí. Ahora sí. Sí, profe. ¿No? Ay, no puede ser. Profe, Sí, Qué horror, qué horror. Le dio el patatús. ¿Alguno de ustedes me puede hablar? A ver si los escucho. Profe, profe, ahí. No, no los escucho. no, Profe, Uy, ahora sí. no. Bueno, mentiras, no, eso fue un audio de WhatsApp. Bueno, lo importante es que ustedes me escuchen. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Listo. Lo importante es que ustedes me escuchen. Frescos, cualquier cosa me escriben. Entonces les quería mostrar algo. Les quería mostrar algo. Ya para cerrar este tema y irnos un poquito más adelante. Miren, no sé si aquí lo alcancen a ver. Este cuadrito lo pinté hace unos días para explicar algo interesante. Y es que resulta que si nosotros entendemos las interacciones de la sinapsis, vamos a entender de hecho, por ende, cuál es el efecto acción de algunos psicotrópicos, es decir, a algunas drogas de consumo, a algunos estupefacientes de consumo. Por ejemplo, miren esto. Piensen que esto que está acá son los receptores de dopamina o serotonina. Recuerden que habíamos comentado que los receptores que la dopamina y serotonina y sus receptores estaban íntimamente ligados a situaciones relacionadas con las adicciones, ¿no? Bueno, ok, fíjense acá. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto acción de la cocaína en relación a la sinapsis? Lo que va a pasar con la cocaína en relación a la sinapsis es que la cocaína inhibe la recaptación de serotonina y dopamina. Al existir mayor cantidad de dopamina que esté adherida a sus receptores, pues claramente esto va a causar constantemente más despolarización, por consiguiente mayor neuroconducción. Y por consiguiente, al causar mayor estimulación pues va a mantener más activo el sistema. Fíjense, por ejemplo, lo que pasa con la nicotina. La nicotina ¿aumenta la secreción de qué? De dopamina y de serotonina. Al aumentar la secreción de dopamina y serotonina, a su vez va a causar mayor neuroconducción. Y ustedes se preguntarán un momento, pero entonces, si este aumenta la secreción, significa que hay más. Si la cocaína inhibe la recaptación, significa que hay más. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la cocaína y la nicotina? La diferencia entre uno y otro radica propiamente en la consideración de la cantidad de dopamina y serotonina que hay sobre la sinapsis. Es decir, en este caso, al inhibir la recaptación, la cocaína, al tener un efecto bloqueante muy rápido sobre la recaptación, eso va a permitir que haya una alta cantidad de dopamina y serotonina y que sus efectos sean rápidos porque actúa sobre receptores ionotrópicos de serotonina y metabotrópicos de dopamina. Mientras que, por ejemplo, la dopamina aumenta levemente la secreción, es decir, la liberación de dopamina y de serotonina a la placa, ¿qué? Al espacio sináptico, activando predominantemente receptores ionotrópicos y eso explica el porqué el efecto rápido de la nicotina, pero que pasa con el paso de los minutos, ¿sí? Miren que aquí hay otros efectos acciones como por ejemplo el de la anfetamina. Las anfetaminas o las metanfetaminas, como el NMDA, el MNDA, inhibe la recaptación más o menos muy similar a la cocaína, pero a su vez, sobre todo, más aún, aumenta la secreción de serotonina y por esa razón causa esa euforia importante. Y asimismo hay otros como el cannabis. Los efectos del cannabis, esos efectos del cannabis están íntimamente ligados al GABA, pero vamos a retomar eso cuando veamos los aminoácidos. Ok, listo. Y ya hasta aquí vamos a dejarlo a ver si de pronto voy a almorzar antes de las 2. ¿Dos? ¿Dos? Bueno, ahorita les mando para los que van a hacer lo del quiz y esa vaina, les mando el agendamiento. Y vamos a dejar la clase hasta acá. Y la otra semana terminamos, creo que nos queda